Saludamos al expresidente Álvaro Uribe, pues que ha tenido unas jornadas bastante intensas a propósito de la victoria que logró el domingo anterior. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a la W, muy buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la W y a los oyentes. Primero, nosotros nunca tomamos esto en función de victoria o derrota. Les quiero decir, uno va llegando a unas edades de la vida donde piensa es con mucha preocupación. Y hoy digo, si han empezado a defender la tesis, no obstante lo que firmaron, de que esto es inmodificable, lo que firmaron en La Habana, después de que hubo una leve mayoría en favor del no, ¿qué le estaría pasando al país si hubiera ganado el sí? Y entonces ya alegaran que todo quedó en la Constitución colombiana. El país está en un momento difícil. Estaría más difícil si alegaran que todo está en la Constitución. Y estaba escuchando a la canciller con mucha atención y siempre tengo nostalgias porque yo incluso he ido a la Cancillería a hablar con ella el tema de San Andrés con sus asesores y nunca nos escuchó. La última tesis que le llevé fue la de la objeción persistente y se la llevamos bien estructurada, bien argumentada y nunca, sí, amable, nos recibía bien, pero oídos sordos para todo esto. Bueno, entonces uno dice, hombre, ¿será que no tienen oídos para estos argumentos? ¿Será que lo que dijeron ayer algunos senadores de la Unidad Nacional, que el gobierno ya les ha dicho que no corrigen los acuerdos? Uno mira esto con preocupación, pero vamos a ver cómo podemos actuar con prudencia y cómo podemos acertar. Señor presidente, ha llegado el momento, como usted dice, de pensar en Colombia, de la grandeza, también de la humildad, de decisiones, de cambios que se tienen que producir necesariamente en el acuerdo por decisión de la mayoría de los colombianos que así lo pidieron, votando por el no. Pero, presidente, convivimos con una distancia política entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde hace rato. Y no se trata ni que usted vaya a pasar Navidad en Anapoima, ni que el presidente Santos vaya a pasar Navidad en el Ubérrimo. Pero a estas alturas, yo creo que, se lo digo de corazón, presidente, yo creo que a estas alturas, yo creo que hay que buscar un mecanismo para que usted hable con el presidente de la República. Él dice que le ha mandado muchas razones para hablar con usted, que ahora pues va a pedirle a los delegados de él que se reúnan con los suyos, y todo eso está muy bien. Pero Colombia necesita en este momento, además de salvar el proceso de paz, en el que usted está de acuerdo mayoritariamente en muchos puntos, que es lo que la gente no sabe. Usted tiene unas diferencias en unos puntos críticos para usted, pero que no son la mayoría del acuerdo, son la minoría del acuerdo. Pero esto necesita una señal de una Colombia unida, una señal de una llamada del presidente de la República, que sepa que usted le va a atender y que usted le atienda y que aquí estamos y vamos a sacar esto adelante y vamos a pasar la página y lo que nos pasó fue muy duro y nos dijimos cosas terribles y lo que pasa en muchas historias de amor y de desamor. Presidente, ¿no llegó la hora en que los colombianos podamos verlos a ustedes dos juntos trabajando por el proceso de paz con las nuevas condiciones que usted va a plantear? Julio, pasar las vacaciones en el Ubérrimo no recomendarías eso, te aburrirías mucho. Con los zancudos, levantándote a las 5 de la mañana a ver los trabajos del campo, etcétera. Segundo, hombre, Julio, mire, equivocados o acertados, nosotros hemos pensado esto no en función de derrota o triunfo. La vida se encarga sabiamente de retirarle a uno las vanidades. Cuando yo me veo en el espejo con este pelo irreversiblemente blanco y miro la cédula 64 años, digo, ¿qué vanidades va a haber en este momento? Nosotros hemos estado preocupados por el país. Ayer sí que me preocupaba, oyendo a estos señores de la FARC decir que en contra de lo que afirmaron, que esto es inmodificable, que porque lo depositaron en la Federación, en la Secretaría de la Federación Suiza. Madrugaba yo hoy a volver a mirar los acuerdos de Ginebra.
y a ratificar que no dan espacio para elevar a la Constitución de un país lo firmado en La Habana, etcétera, etcétera. Entonces, a uno lo preocupa muchísimo eso y dice, ¿qué tal hoy Colombia si hubiera ganado el sí? Y si a pesar de que ganó el no por una pequeña mayoría, la FARC dice eso, ¿qué tal que hubiera ganado el sí y hoy nos dijeran, todo está ya en la Constitución, inmodificable? Ahora, nosotros muchas veces nos reunimos con el doctor de la calle, con delegados del gobierno, les expusimos nuestros argumentos. Se va a repetir ahora, Julio, nunca nos oyeron. Ojalá ahora escuchen. Esos 3 delegados que nosotros nombramos ayer harán parte de la delegación del no, porque nosotros no somos los dueños del no. Está el señor expresidente Pastrana, que tendrá su delegado, sus delegados, el exprocurador, grupos, ayer decía la senadora Sofía Gaviria, víctimas de FARC que votaron por el no, grupos religiosos, etcétera. Que a mí me sorprendió el tema religioso, porque por un lado algunos dijeron que sí, otros dieron razones por el no. Y por ejemplo, ayer le hice yo unos comentarios económicos al ministro de Hacienda en el salón del Senado de la República, que en algún momento en la entrevista, usted me los permite, se los haría también a usted. Expresidente, ustedes, os sorprende, lo mismo le estaba diciendo a la canciller, sorprende que los del no, que hicieron esa férrea oposición y esa campaña importante, pues no tuvieran también un plan listo y estructurado en caso de que llegaran a ganar, como efectivamente pasó, que ya tuvieran una hoja de ruta y dijeran de una vez, como ganamos, esto es lo que proponemos y esto es lo que vamos a hacer. Y según lo que le estamos escuchando es que toca esperar a que ustedes, los del no, entre las distintas partes, se pongan de acuerdo. Esa falta de hoja de ruta y de plan para mostrarle al país al día siguiente de haber ganado, ¿es porque ustedes no se esperaban ganar? ¿Les sorprendió el triunfo? No, hoja de ruta sí hemos tenido. Por favor, no vanidosa ni arrogante. Nosotros dijimos claramente, cuando tuvimos que proponer el no porque quitaron garantías democráticas como la abstención, el voto en blanco, etcétera, lo primero que claro, quieren el no hay que Uribe es guerra, Uribe paramilitar, etcétera, etcétera. Volvimos a explicar nosotros, la seguridad no es guerra. Nosotros desmontamos el paramilitarismo, pero para que estén tranquilos, si gana el no, lo que pedimos es una renegociación, una reorientación de acuerdos. Nosotros formulamos 68 observaciones, argumentadas, todas argumentadas, están por escrito. Al doctor de la calle se las entregamos, se las repetimos al país una y otra vez. Hombre, yo creo que ayer dijimos, nosotros, no obstante que nunca nos oyeron, en esta circunstancia del país, volvemos a expresar nuestra voluntad de diálogo. Por eso se nombró como los representantes nuestros a esa comisión del no, para que se dialogue con los representantes del gobierno. Tenemos toda la voluntad de hacerlo, tienen toda la voluntad de hacerlo. Se van a volver a expresar estos temas. Por ejemplo, ayer le expresaba el ministro de Hacienda nuevamente el tema económico. Le decía, vea ministro, aquí hay 2 cosas. Veamos la situación económica hoy. Hay empresas muy afectas al gobierno que le dicen a uno que el nivel de impuestos que están pagando es insostenible. Entre el gasto público excesivo, estos impuestos, la volatilidad porque quitaron la norma que permitía los acuerdos de estabilidad tributaria, han creado unas circunstancias de competitividad muy difícil al país, que amenaza con quedarse sin petróleo y sin gas en 5 o 6 años. Yo le decía, pero vámonos a los acuerdos, ministro. Si yo a usted le digo, ministro, que yo me comprometo a entregarle 100 pesos y yo creo las condiciones para que yo no sea capaz de producir esos 100 pesos, le quedo mal. Eso va a pasar con la FARC, con ese tema de impuestos, expropiaciones, 25 decisiones del Estado que no podrá tomar sin consultas previas. Esa comisión paritaria con FARC espantan la inversión. ¿Cómo va a producir el país los recursos para poderle cumplir a FARC? Entonces aquí han creado condiciones para que no le cumplan y después van a decir que le incumplieron. Mire, ese tema del predial rural, a Colombia se le ha creado la idea que el campo colombiano no está pagando impuestos. ¿Saben ustedes cuánto era el avalúo rural colombiano totalizado
En el año 2002 era de 32 billones aproximadamente, hoy alrededor de 140. Entonces nosotros, claro, ¿qué hoja de ruta hemos tenido? Le hemos expresado esto al gobierno con toda la buena fe. Lo seguiremos insistiendo. Y ¿saben? ¿Me permiten decir cuál es el afán hoy? ¿Aló? Sí, sí, expresidente. ¿Aló? Expresidente. Mire, nosotros tenemos un afán hoy que lo dijimos antes. Lo que yo le decía, discúlpeme la interrupción, es la hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer hoy, porque claro que ustedes tienen propuestas, las hemos escuchado durante todo este tiempo del proceso de paz, con usted hemos hablado infinidad de veces y acá nos las ha manifestado, pero la hoja de ruta que necesita el país hoy, es decir, esta es nuestra propuesta, esto es lo que queremos que se haga, y lamentablemente eso no lo hemos escuchado de ustedes. Lo que hemos escuchado es que usted dice, están los negociadores que se van a sentar allá a hablar con la gente del gobierno, pero expresidente... Primero, si usted me dijera que, como han dicho algunos, que entonces nosotros estamos pretendiendo ser los negociadores con la FARC, no. Nosotros respetamos las competencias constitucionales y legales. Esa es una facultad del gobierno. Segundo, ¿qué le vamos a expresar al gobierno? Nuestros puntos de vista, que nada distinto le podemos expresar. Nosotros no podemos inventar hoy algo distinto a lo que dijimos en campaña. Le vamos a repetir lo que dijimos en campaña, a escuchar al gobierno. ¿Será que el gobierno escucha? Hombre, ojalá. ¿Será que corrige? Ojalá. Ayer cuando se hablaba en el Senado de que la FARC prácticamente, no obstante que firmó, que todo dependía de ganar el plebiscito, no obstante eso, ayer se apartó de eso, por esa tesis del extremo izquierdista español, que quiere llevarse de tajo la democracia colombiana, el señor Enrique Santiago. Entonces ayer salieron que no, que nada era modificable. Entonces nosotros dijimos, ¿será que el gobierno va a atender la necesidad de correctivos? Se lo preguntamos a senadores de la Unidad Nacional, porque algunos de ellos nos han dicho, el gobierno no incluye correctivos. Doctora María Isabel, nuestra hoja de ruta respetuosamente es presentarle al gobierno la necesidad de estos correctivos. Lo sabemos, los mismos que dijimos en campaña. Tener una respuesta del gobierno. En lo inmediato, doctora María Isabel, hombre, que se consoliden condiciones de que no haya violencia. Yo con las expresiones más solidarias con los colombianos del sí, con las expresiones más solidarias con los colombianos abstencionistas hemos dicho, nosotros los del no, con ellos compartimos que no haya violencia. Por eso hemos propuesto, cesen extorsión y narcotráfico, denle garantías de protección efectiva a la FARC. Es necesario. Incluso ayer en el Senado dijimos, la legislación colombiana actual permite dar amnistía a quienes están incursos exclusivamente en delitos políticos. ¿Por qué no revisan las hojas de vida de esos 5.700, casi 5.700 integrantes de FARC? Y aquellos que puedan recibir el beneficio de amnistía se lo den. Y pedimos ayer, imploramos en el Senado y que le transmita al presidente que se pueda tramitar en el Senado un proyecto que nosotros hemos radicado, que hace parte fundamental de nuestra hoja de ruta, que es para darle un alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas, vía ley de la República, sin que eso se tenga que remitir a los acuerdos ni a la justicia transicional. Para los militares y policías de Colombia, un alivio judicial sin impunidad, proyecto de ley presentado por nosotros. Ese, o si no les gusta, otro, o ese con correctivos, hace parte de lo que usted llama, y de aquello por lo cual usted pregunta, la hoja de ruta. Presidente, no, le hablaba a la doctora Camila, ahora sí le va a preguntar María Isabel, buenos días. Yo estaba indagando mucho, no se preocupe, presidente, me honra que me confunda con Camila porque ella es muy inteligente y hace las preguntas que tocan. Pero vea, presidente, yo estaba averiguando mucho la tónica en la que usted está actuando aquí. Me han dicho una cosa que me tiene muy tranquila, que desde el momento cero en que todo esto ocurrió y lo buscaron para empezar a conversar aquí
aquí las dos partes. Usted ha mostrado una tónica generosa, humilde, realmente patriota, de ayudar en este momento en el que estamos, porque es un momento muy delicado. Pero usted, que no tiene un pelo de bobo a pesar de sus 63 años de vida, que me parece poquitos. 64, pues, 64, perdóneme, es que yo lo veo muy joven. Usted sabe también muy bien, presidente, que aquí pues van a empezar a salir unas cosas mal, porque esto está pendiente de un hilo, y se los van a achacar a usted, porque usted es la cabeza visible del no, y esto hay que movernos rápido para que esto no se nos venga encima. Todo el mundo está en su statu quo que quedó al momento del no, pero aquí toca tomar unas decisiones rápidas, unos correctivos rápidos. Entonces, yo entiendo la pregunta de Camila, que quiere un poco concretar al presidente Uribe en qué cosas son las mínimas con las que ustedes estarían dispuestos a sentarse a renegociar con las FARC ese segundo acuerdo que nos pueda permitir salir ahí sí de esta horrible noche, porque estamos viviendo unos minutos muy angustiosos del día a día con esta cosa que no sabemos jurídicamente quién la protege, cómo actúan los militares, cuál es la ley que impera, a partir de cuándo. Estamos en un limbo muy complicado, presidente, eso usted me lo tiene que aceptar. Entonces yo quiero que usted nos concrete en la W, si me hace el favor, cuáles son esos puntos. El primero es el de los militares. Usted acaba de decir tramitar una ley para que los militares tengan una justicia apropiada para ellos y sacarlos de la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué más, presidente? Pero eso no es nuevo. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato. Ya hay dos proyectos nuestros en el Congreso, uno de Paloma Valencia y otro del senador Rangel. Y se lo hemos dicho a las bancadas de la Unidad Nacional y al gobierno en el Congreso. Segundo, que nosotros entrar en la renegociación. Nosotros hemos dicho, nosotros no usurpamos competencias del gobierno. Tercero, doctora Marisabel, limbo jurídico. Yo creo que no. Están vigentes las leyes y la Constitución colombiana. Porque estaríamos en un limbo jurídico y en una sustitución constitucional que es más grave que un limbo jurídico si hubiera ganado el sí. Imagínense, si por el hecho de que hubo unos votos muy pocos en favor del no, por encima del sí. Y ya la FARC dice, a pesar de que lo que había firmado, que todo dependía de ganar el plebiscito, ya dicen que no, que esto es irreversible porque el gobierno aceptó llevar esos acuerdos a la Secretaría de la Federación Suiza. ¿Ustedes se imaginan en lo que estaríamos si hubiera ganado el sí? Ya tendríamos la Constitución colombiana sustituida. Y a quienes fuéramos a oponernos a eso, ¿qué dificultades? Yo creo que hoy no hay limbo jurídico. Estamos en la legislación colombiana que por fortuna antenoche no se cambió. Entonces, eso tiene que ser claro, que un momento difícil del país, sí, doctora Marisabel, nunca lo hemos negado. Por eso queremos contribuir con la mayor prudencia. Más difícil fuera si se hubiera sustituido la Constitución colombiana. Imagínese usted. Entonces, que nuestras propuestas, doctora Marisabel, muy respetuosamente a nosotros, acertados o desacertados, se lo dijimos al gobierno, a sus delegados, en todo este proceso de estos 3 años. Muchas veces nos reunimos con el doctor de la Calle, no prestaron atención a nuestros argumentos. Algunos de ellos los expresé en la W, ustedes fueron generosos con el espacio y yo se los quiero agradecer hoy, expos. ¿Y qué harán nuestros compañeros? Llevar esas preocupaciones, mirar qué reacciona el gobierno y que el gobierno nos diga esto sí, esto no, o nada. Porque yo siempre salí preocupado ayer a la plenaria del Senado, cuando algunos senadores de la Unidad Nacional me dijeron que el gobierno reiteraba que no había nada que corregir. Eso siempre me causó mi preocupación. Sin embargo, tengan la certeza de que nuestros compañeros van a transmitir, y si a mí me toca ir a reunirme con esa delegación del gobierno, también lo hago, lo hice muchas veces, a repetir esto, y que el gobierno nos diga qué se puede corregir y qué no, doctora Marisabel. Mire, a mí sí me preocupa mucho los acuerdos, en lo económico, en lo de las libertades. Yo no sé si usted miró cuidadosamente, me imagino que sí, ese artículo, ese capítulo que tiene un buen fin, proteger a la FARC, pero que lo tornan en una gran amenaza a las libertades, porque ese organismo, para proteger a la FARC, lo hará con personal armado de la FARC,
podrá supervisar las empresas privadas de vigilancia. Las hojas de vida de los empleados públicos acuerdan con la FARC, grupo criminal o excriminal, combatir a los paramilitares, una desinstitucionalización de la seguridad. Y el artículo 48 le da a ONGs, que las hay correctas y las hay sesgadas, la facultad de acusar a los colombianos ante ese tribunal que por colaboración con el paramilitarismo, violación de derechos humanos, y esa acusación tiene el mismo poder, el mismo peso de una acusación de la Fiscalía, de la Corte, desinstitucionalización de la justicia. Pero vea, leyéndola a usted, que yo lo hago con respeto, así tenga desacuerdos, pero lo hago con inmenso respeto, me pregunto, a ver, hay personas en Colombia como el vicepresidente, la doctora María Isabel Rueda, que dicen, tenemos discrepancias con los acuerdos, pero los vamos a votar favorablemente. Yo le decía a unos senadores de Cambio Radical, del vicepresidente Vargas Lleras, hombre, y entonces ustedes votan sí, ¿y cómo hacen esos ajustes? Me dijeron, en la implementación, los invito a leer. Aquí hay unos temas tan precisamente definidos entre la FARC y el gobierno que la implementación no tiene espacio. Eso es como pretender por un reglamento cambiar una norma legal precisa. Eso no se puede. Tendrá que abocarse, emprenderse un nuevo proceso constitucional si gana el sí, bien difícil. Eso sí que me parece a mí difícil, doctora María Isabel. Yo sí le quiero pedir esta reflexión, no a quien interviene en este programa periodístico tan importante, sino a una persona orientadora de opinión pública como usted. Piense esto, si ante acuerdos tan precisos la implementación puede introducir alivios, yo creo que no, doctora María Isabel, era uno de nuestros motivos de preocupación. Entonces por eso nosotros dijimos, aquí no nos queda más camino que votar por el no y pedir unos correctivos a lo acordado. ¿Cómo nos va a responder el gobierno? Estamos a la espera, doctora María Isabel. Sí, presidente, yo le tengo que aceptar que yo fui una de las que perdí, yo estoy en el grupo de los perdedores. No, claro, porque yo voté por el sí, pero... ni usted perdió ni nosotros ganamos. No, yo sí perdí las elecciones, presidente, pero con el mismo amor patrio que usted, le pregunto, no me ha contestado, ¿cuáles son los puntos mínimos que ustedes querrían, como usted como director del no, porque usted es la cabeza visible del no, porque esto hay que hacerlo rápido, presidente, qué pena, pero es que no nos podemos demorar para poder converger las dos opiniones del sí y el no, para poder plantearles a las FARC un cambio en el acuerdo. Entonces yo quiero conocer, que nos diga rápidamente cuáles son sus mínimos. ¿Cuál es su línea roja? Ni usted perdió ni nosotros ganamos. Este es un tema delicado de la patria, doctora María Isabel. Yo sé que es un momento difícil, sería más difícil de haber ganado el sí y que esto estuviera ya en la Constitución. Pero créanme, doctora María Isabel, que aquí hay preocupaciones por el país, no ínfulas de victoria. Ni usted perdió, ni nosotros ganamos. Usted me vuelve a preguntar, hombre. Le he dicho hoy, me he referido hoy a dos temas. Al tema económico y a ese capítulo que llaman de garantías para el ejercicio político. Usted sabe todo lo que en las preocupaciones nuestras en el tema de impunidad, de elegibilidad política, etcétera, etcétera. Mire, doctora María Isabel, ¿cómo no va a ser preocupante esto? Usted sabe que este país hizo un esfuerzo en sancionar a través del proceso 8.000 a políticos que se habían financiado con el narcotráfico. Casos justos e injustos. Lo mismo en la parapolítica, casos justos e injustos. Usted sabe que los acuerdos expresamente le dan una amnistía total a la FARC política. ¿Usted cree que eso es útil para el país? Mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa que nos ofrece el gobierno? Que nosotros muy claramente hemos expresado unas preocupaciones, las vamos a repetir. Yo creo que vale la pena, doctora María Isabel, que el gobierno diga esto sí, aquello no. Pero ¿usted cree que yo le puedo modificar hoy las preocupaciones que expresamos a lo largo de estos 3 años? Yo no se las podría modificar. Nos toca oír al gobierno. Porque hacia atrás el gobierno nunca aceptó nada nuestro. ¿Será que puede corregir algo? ¿Será que nos va a aceptar algo? Tenemos que oír al gobierno, doctora María Isabel. Senador, obviamente el panorama es complejo por todo lo que se está señalando, pero lo primero que han dicho ustedes en el día de ayer es que ustedes hablan de amnistía, hablan
de mantener zonas de concentración y hablan de que se mantenga el cese al fuego, que son cosas que estaban en el acuerdo, pero usted ya acaba de manifestar, por ejemplo, el tema agrario no, el tema de justicia no, el tema del tribunal no. Mejor dicho, el documento que se ha presentado como acuerdo y que perdió, el acuerdo perdió en el plebiscito de este domingo, para ustedes es a partir de ese momento letra muerta, o sea, no es que haya que hacerle una modificación aquí, una modificación pequeña allá. Para ustedes el fondo, la sustancia de ese documento ya no existe como punto, no sé si de referencia o como realidad jurídica, ya no, pero ¿tiene algún valor? Y lo segundo, es que uno ve que hay una especie de acercamiento entre el gobierno y el centro democrático. Y esa negociación, mejor dicho, los primeros pasos, por decirlo de alguna manera, va bien, pero es que la negociación es con las FARC. ¿El Centro Democrático piensa participar de alguna manera en esa eventual renegociación con las FARC? A ver, doctor Félix, usted me ha planteado varios temas. Lo último, que es el que más recuerdo, me concentré mucho, pero me planteó tantos que a ver si soy capaz de responderle. Nosotros no pretendemos asumir facultades que son exclusivas del gobierno. El gobierno es el que tiene la competencia constitucional de negociar, renegociar. Segundo, nosotros nunca dijimos que hoy puede haber una realidad jurídica y una realidad política. La jurídica. Ayer le oía yo decir a algunos, inclusive en la Unidad Nacional, que con lo que pasó el domingo, el acuerdo se cayó. ¿Qué dijimos nosotros a lo largo del proceso? Nosotros hablamos de correctivos, no de desconocimiento del diálogo, ni desconocimiento de la posibilidad de acuerdos. Incluso llegamos a plantear esta hipótesis ante preguntas de los colombianos. ¿Qué pasa si se aprueban los acuerdos? Y en el 2018 llega un gobierno del Centro Democrático. Dijimos, ese gobierno no llegará a revocar. Ese gobierno llegaría a lo siguiente: dele protección efectiva a la FARC e introduzca unos correctivos en favor de la democracia colombiana, en favor de la iniciativa privada, en favor de las libertades, etcétera, que nosotros, sabemos que eso es controvertible, pero se lo repetimos muy francamente, nosotros creemos que los acuerdos afectan iniciativa privada y creemos que los acuerdos afectan libertades. Entonces, mire, eso lo dijimos, eso lo repetimos hoy, doctor Félix. ¿Qué nos toca a nosotros? Yo no podría hoy ante ustedes, ante los oyentes colombianos, plantear una agenda distinta a la que propusimos en todo este proceso. ¿Cuál es el camino correcto? Decirle al gobierno y que entonces el gobierno diga que sí o que no. Y aquí hacia atrás, recuerden, el gobierno nos dijo a todo que no. Nos advierten unos senadores que el gobierno no corrige nada. Guardamos la esperanza que el gobierno corrija algo. ¿Cuál es nuestro único conducto? El gobierno, porque el gobierno es el que tiene la competencia de negociar con la FARC. Sí, senador, pero le insisto en algo. Entonces, ustedes no van a participar de la negociación. Para aclarar unos puntos, no van a participar de esa negociación. Y lo segundo, le insisto, lo que se conoció con como el acuerdo de La Habana, ¿para ustedes dejó de existir? Vamos a participar en la negociación, vamos a repetirle al gobierno nuestras preocupaciones. Porque si yo le digo, sí, nos vamos a sumar a la negociación, yo estaría violando la ley. Usted sabe que esa es una competencia del gobierno, doctor Félix, y nosotros no podemos tener esos atrevimientos. Pero, presidente, ¿el gobierno lo puede invitar a la mesa de negociación? Pues hombre, doctor Julio, ¿qué le digo yo? Nosotros lo que hemos dicho es, aquí hay una autoridad constitucional que es el actual gobierno, es la que puede ejercer esas facultades. Pero nosotros así como invitó al doctor, invitó al doctor Restrepo del Éxito, invitó al general Naranjo, invitó al general Mora, invitó a Humberto de la Calle, al doctor Jaramillo.
ante esta coyuntura el gobierno es libre de cambiar su mesa y decir, mantengo a la canciller, mantengo al ministro de Defensa, mantengo al jefe de negociaciones, que es el que más conoce el proyecto, e invitó a Álvaro Uribe Vélez a que haga parte de la mesa de negociación, y así nos evitamos los bandazos, y usted allá expresa lo que no le gusta y allá escucha cuál es la posibilidad de lo que no le gusta tenga futuro, y así como que sabemos a qué atenernos. A ver, el gobierno ayer anunció que nombraba al doctor de la Calle, a la señora canciller y al ministro de Defensa para hablar con voceros del no. Esos voceros del no, entre quienes hay 3 representantes nuestros, van a hablar con ellos, a transmitir estas preocupaciones. ¿Qué nos responderá el gobierno? No lo sabemos, doctor Julio, pero tenga la certeza que hay todo ese ánimo de decirle al gobierno estas preocupaciones y la esperanza de que el gobierno acepte introducir correctivos. Pero el doctor Félix me hizo 2 preguntas y ya no las recuerdo porque le alcancé a responder una, decir que nosotros no vamos a tener el atrevimiento de posar como negociadores cuando es una facultad del gobierno. Pero me hizo otra el doctor Félix. Sí. Le pregunto, el documento para ustedes, el Acuerdo de La Habana, el llamado Acuerdo de La Habana, que como usted dice, las FARC dice, está vigente por la interpretación que ellos hacen. Para ustedes, la interpretación es que ese acuerdo murió como acuerdo, por decirlo de alguna manera. Primero, frente a la tesis de Enrique Santiago, el extremo izquierdista español, asesor de la FARC. Debo recordar que en el acuerdo la FARC y el gobierno dijeron que aceptarían lo que definieran los colombianos en el plebiscito. Por eso no es entendible que ahora la FARC diga que entonces no aceptan eso y que los acuerdos son irreversibles, que están vigentes, porque se radicaron en la Secretaría de la Federación Suiza. Segundo, si ustedes ven los acuerdos de Ginebra, que son los invocados para decir que esto es un acuerdo especial, ni el artículo 3 común, ni el 6 permiten que se utilicen los acuerdos de Ginebra para llevar estos temas a la constitución de un país. Tercero, yo no creo que la democracia colombiana pueda aceptar, primero, que un plebiscito que hubiera ganado sustituyera la Constitución, que es el riesgo. Hoy estaría sustituida la Constitución por las 297 páginas, y menos ahora cuando además una pequeña mayoría dijo que no aceptaba ese plebiscito. A mí me parece que es muy grave, es un desafío a la democracia que le digan que sustituyeron la Constitución, ¿qué país democrático lo acepta? Jurídicamente muchos han dicho que ayer le oí decir a alguna persona muy amiga del gobierno en el plenario del Senado que el acuerdo está muerto. Nosotros siempre que dijimos, hombre, modifíquenlos. Nosotros nunca hablamos de que los acuerdos están muertos. Nunca dijimos que si llegaba un gobierno nuestro revocaría, dijimos corregir, modificar. Expresidente Uribe, recuerdo yo que desde el momento en el que arrancó el proceso de negociación con los señores de la guerrilla de las FARC, a los pocos meses en el Centro Democrático empezaron a decir, esto está muy largo, no están cumpliendo los tiempos, y siempre hubo una crítica por la duración del proceso que se hacía eterno. Usted a sus delegados, a Oscar Iván, a Carlos Holmes, a Iván Duque, ¿les va a pedir o les va a poner un límite de tiempo para que definan con el gobierno todo y para que se solucione todo y para que los señores de las FARC no sigan de vacaciones en La Habana como tanto les molestaba a ustedes? ¿O esto va a ser ad eternum y sin tiempo límite con miras a las elecciones de 2018? Primero, a mí no me molesta que estén en vacaciones y les quiero recordar esto. Yo siempre dije que había urgencia de que hubiera un cese de actividades criminales y que a partir de ahí hubiera paciencia para los temas de fondo. El gobierno dijo que no, que necesitaban ir de afán. Yo le digo hoy, ¿cómo traigo a hoy lo que dijimos en ese momento? Yo creo que la gran urgencia del país es la garantía de que no haya violencia. Yo creo que en eso coincidimos todos. Por eso nosotros dijimos, hombre, denle protección efectiva a la FARC, que no haya violencia, que hay unos problemas muy graves. Ustedes no saben lo que hay en muchos departamentos hoy con extorsión, con amenazas,
desde mucho antes del domingo, frentes disidentes de la FARC, ELN, gente de la FARC incorporada al ELN, en el norte de Nariño nos dijeron que no podíamos hacer campaña, las BACRIM crecidas, 200.000 hectáreas de narcotráfico. Ustedes se imaginan la criminalidad alrededor de eso. No podemos decir que el país estaba hecho un paraíso el domingo y que se dañó por una pequeña mayoría del no. Entonces nosotros decimos, ¿qué nos preocupa? ¿Cuál es la urgencia? Hombre, no haya violencia. Por eso dijimos, hombre, cesen todos los delitos, protección eficaz a la FARC. Y aún aceptar, si el gobierno lo tuviera, lo considerara una amnistía a aquellos integrantes del grupo de 5.600 y pico de la FARC que no estén incursos en delitos de lesa humanidad. Y una solución judicial, un alivio judicial a los soldados y policías de Colombia por el Congreso. Lo hemos repetido hace mucho rato. Yo creo que la gran urgencia es garantizar que no haya violencia. Esa es la gran urgencia. Y me parece que unos temas tan gruesos como los temas que se debatieron en esta campaña, y cuando además la FARC sale ayer a decir que, contrariamente a lo que habían firmado, por la mala asesoría del extremo izquierdista español que quiere llevarse de Estado la democracia colombiana, sale la FARC a decir que no, que nada es reversible, etcétera, y que qué tal que hubieran ganado, Nosotros creemos que el tema sustantivo es un tema que uno no puede pretender que lo van a resolver de la noche a la mañana. Por eso aquí dividamos entre urgencia y paciencia. Urgencia para que haya garantías de no violencia, paciencia para mirar estos temas de fondo, que no son temas superficiales. Sí. Vamos a preguntas muy concretas, señor presidente. Sé que usted tiene una agenda muy apretada hoy. Se confirma en este momento, ya inicia el ajuste del equipo de gobierno del presidente Santos. Se confirma la salida de la ministra de Educación, Gina Parodi. Bueno, realmente estaba bastante anticipada. Lucas, le escucha el senador Uribe. Presidente, le tengo una noticia que usted seguramente ya conocía y una pregunta en relación con esta noticia, y es que la jefatura de campaña de la precandidatura y de una eventual candidatura presidencial del senador Iván Duque, pues estaría encabezada por la doctora Alicia Arango, exsecretaria privada suya y ex embajadora en Naciones Unidas, y quiero preguntarle sobre este punto. Los 3 compromisarios designados por usted para dialogar sobre los acuerdos de paz son sus 3 precandidatos presidenciales, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. ¿No cree usted que el hecho de nombrar en esta comisión a 3 personas con pretensiones electorales puede darle pues un tinte precisamente electoral a estos encuentros que serán fundamentales para el futuro del país? ¿Por qué, estimado Lucas? Si ellos muy honestamente le dijeron al país en qué discrepaban de los acuerdos, y ellos no van a ir a nada distinto de expresar esas preocupaciones y buscar alguna flexibilidad del gobierno. Son patriotas. Aquí hay varios temas que es bueno recordarle a los hombres. Digo, es que Uribe tiene envidia de que él no firmó esto y Santos sí. Hombre, les digo sinceramente, yo no habría sido capaz de firmar esto. Es que Uribe tiene rabia, odio porque la FARC mató a su padre. Quiero recordar cuando mató la FARC a mi padre, 1983, a los pocos días, el presidente Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y actué. No, es que el Centro Democrático lo único que quiere es el poder en el 2018. Usted no sabe lo desgastante que ha sido para nosotros haber asumido toda esa campaña. Hombre, la preocupación de uno cuando uno veía toda la comunidad internacional en el otro lado. La declaración del Santo Padre el viernes. Esa cantidad de publicidad por el sí, el gobierno que dijo no publicidad con recursos oficiales para el no, alcaldes y gobernadores presionados, etcétera. Entonces nosotros tenemos claro que tenemos que participar en el proceso del 2018. La presidencia de la República no se puede aspirar a eso sin tener una plataforma estudiada, un diálogo profundo con los colombianos. Yo le digo a los políticos jóvenes, el político tiene que vivir en campaña todos los días. Eso no quiere decir que el Centro Democrático hubiera propuesto estas observaciones simplemente por vanidades de poder. Usted sabe que han sido argumentadas, estimado Lucas, argumentadas las tienen mis compañeros Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes, Iván Duque,
que van a actuar con voceros del no, esperamos del señor expresidente Pastrana, del procurador Alejandro Ordóñez, de ese grupo de intelectuales tan importantes, el doctor Jaime Castro. A mí me conmovió mucho el leer el domingo en la revista Semana el doctor Hugo Palacios, 7 razones por el no. Y esta economía tiene razón, el doctor Hugo Palacios va a quedar amarrada. Esto va a hacerle un daño muy grande al país. Hombre, usted sabe que unos sectores religiosos dijeron una cosa, hubo obispos, Monseñor Leobardo Ramírez, el director del seminario de Ibagué, Monseñor Víctor Tamaño, obispo auxiliar de Barranquilla, que dijeron otra cosa, los líderes cristianos. Entonces, el espectro del no es amplio y nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Le insisto, joven Lucas, por eso, urgencia para que no haya violencia, paciencia en el tema sustantivo, que además no se va a improvisar ni se va a cambiar ahora. Es el mismo que presentamos en este proceso. Señor presidente, ¿va usted, supongamos, a la mesa de negociación o va un delegado suyo a la mesa de negociación? Y al cabo de algunas reuniones y de otros emisarios de buena voluntad, como el doctor Leiva, que tiene contacto con usted, va a La Habana y le cuenta a usted cosas, o Henry Acosta, que también ha trabajado con usted en un momento como emisario de buena voluntad, y usted se da cuenta que ahí no hay posibilidad de que se lleguen a concretar puntos que para usted son líneas inamovibles. En ese momento, ¿usted sería partidario entonces de ir a la constituyente? Hombre, Julio, ¿sabe una cosa? Que a mí me parece muy triste que se anticipe eso. Casi que eso confirmaría lo que nos dijeron a nosotros ayer unos senadores, que el gobierno no corrige nada. Yo quiero tener la esperanza de que el gobierno introduce correctivos y que además los van a tener que introducir en la economía. Amigos suyos, empresarios muy importantes, gobiernistas, le dicen a uno, el país está perdiendo la competitividad. Dicen que ellos no pueden sostener tasas contributivas consolidadas del 72%, etcétera, etcétera. A mí me parece muy triste tener que anticipar que nada corrigen. Yo creo que es mejor para el país corregir que tenerse que ir a una constituyente. Creo que es mucho mejor para el país, porque la situación del país es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil con 200.000 hectáreas de narcotráfico? ¿Cómo no va a ser difícil con esta extorsión? La desmotivación de las Fuerzas Armadas, que ellas por respeto a las jerarquías no la expresan de palabra, pero sí hay lugares donde lo dicen y se siente en Colombia, y unas Fuerzas Armadas democráticas y millar. ¿Cómo no va a ser difícil un país que tiene petróleo para 5 años, gas para 5 o 6 años, y no está buscando, que se le ha frenado la inversión, que se ha afectado la capacidad adquisitiva? Yo sí preferiría que haya correctivos y si me preguntan entre correctivos y constituyente, digo correctivos, Julio. Sí, presidente, una penúltima pregunta. ¿No le preocupa el tema del apoyo internacional? Está muy caliente todavía esa energía que recibió Colombia de la mayoría de los países del mundo, de los garantes de lo que ha pasado con Naciones Unidas, con el Papa, con el presidente de los Estados Unidos, con John Kerry. Hoy estamos en los editoriales de los más importantes periódicos del mundo. Somos primera página en el Financial Times, en donde se preguntan sobre lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿No le preocupa que ese apoyo internacional, si esto toma mucho tiempo, se enfríe? No, Julio, porque la verdad es que a mí me preocupó, fue todo ese apoyo sin leer los temas de fondo. Y me hice una comparación con El Salvador. El Salvador tuvo también una gran fiesta en 1993. Y cuando yo veía esa fiesta de Cartagena, innecesaria porque ya habían firmado de derroche en un país que se ha empobrecido más, y a 5 días del plebiscito para crear una nube que para el domingo no alcanzara a despejarse, y entonces hubiera llevado a los electores a lo que esperaban, un 80-20 en favor del plebiscito. A mí eso sí que me preocupó, Entonces, esta mañana me preguntaban de unas emisoras argentinas, ¿qué opina de que Macri apoyó todo eso? Y me da tristeza.
¿Qué opinan de que los Estados Unidos apoyó todo eso? Me da tristeza. Entonces yo siempre le dije a Estados Unidos, la legislación de ustedes no permite que elijan criminales. ¿Cuántas torres gemelas ha tenido Colombia? Que no le habrían dado esa impunidad ni esa elegibilidad a Bin Laden. Senador. Le dije a los mexicanos, ustedes no se le habrían dado al Chapo Guzmán. Senador. Ni a los cabecillas de los carteles. ¿Por qué nosotros a los cabecillas del cartel de cocaína más grande del mundo? O al presidente Kuczynski. Habla que no negocian con terroristas. A Ismael Guzmán en la cárcel no le darían esa impunidad ni esa elegibilidad a Sendero. ¿Por qué aquí? Es que nos queda una última duda. Concretamente, ¿cuál es la diferencia del proyecto de ley que piden ustedes sobre los militares con el que tiene en listo ya el Ministerio de Defensa, que también contempla libertad luego de 5 años de cárcel? Pues nosotros hemos venido pidiendo eso hace mucho rato, pero es que hay un problema muy grave. Si usted lee los acuerdos, por ahí el artículo 32, los militares y policías de Colombia tienen que someterse a ese tribunal. Y una vez le oí decir al doctor Juan Carlos Esguerra que sí, que había un tratamiento diferente, que porque la cárcel de los militares son sus guarniciones. Si usted lee el proyecto de amnistía, que hace parte de las 297 páginas, también le quita ese elemento diferencial a los militares. Si usted me dice que el gobierno quiere tramitar un proyecto para resolver ya el problema judicial de los soldados y policías de Colombia en el Congreso, y que no necesariamente el nuestro, pero razonable, sin vanidades, reconociéndole la autoridad al Congreso, al gobierno, lo apoyamos, doctora María Isabel, y se necesita urgente. Eso es uno de los 2 temas de la urgencia. Presidente, si son 2 temas de la urgencia, es muy apresurado concluir que hay más cosas del actual acuerdo que a usted le gustan que las que no le gustan. Hombre, yo sé, uno por respeto y por cortesía no debería interpretar al periodista, pero yo nunca he negado que yo lo aprecio a usted, doctor Julio, en el acuerdo o en la diferencia. Yo sé su entusiasmo por el acuerdo, y yo he tenido preocupaciones, así como yo comprendo su entusiasmo por el sí. Yo también confío que usted comprenda que yo con la misma buena fe he tenido preocupaciones que me llevaron al no. Miren, si las preocupaciones nuestras hubieran sido frívolas, cosas menores, no habríamos hecho este desgaste, doctor Julio. No crea uno, porque yo no sé, hombre, yo tengo un cuero duro porque me he criado por ahí en esa finca arriando ganado y me han picado mucho los zancudos. Pero no es fácil, no ha sido fácil esta campaña. Yo tengo desgaste, la carrera política mía tiene controversia, he tenido que explicarle mucho a los jóvenes, mire muchachos, sí, yo he cometido errores, pero el país iba mejorando en seguridad, en inversión, en política social. Miren que yo comprendo la ilusión de ustedes de paz, pero estos acuerdos son desilusionantes, estos textos. No crean, no es fácil. Le digo esto, si hubiera sido por cuestiones menores, no habríamos dado esta batalla. Última pregunta, que se la he hecho en privado y en público muchas veces, y que la respuesta solo puede ser sí o no. Terminan sus entrevistas de la mañana, y hacia el mediodía le dice no le dice nadie porque usted contesta el teléfono. Lo llaman al teléfono, usted contesta todas las llamadas, y al otro lado está la secretaria del señor presidente Santos, que le quiere hablar. Pasa a él, le saluda: presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Oiga, ¿por qué no nos sentamos usted y yo y ponemos en blanco y negro sus preocupaciones? ¿Usted acepta esa cita? ¿Sí o no? Me asustaría mucho, Julio, pero estoy muy atrasado en llamadas. Tengo que ofrecerle disculpas a muchos colegas periodistas suyos que no los he podido atender. Además me pareció, antenoche tuvimos este procedimiento. Yo me reuní con mis compañeros en la mañana en Bogotá. Llamé me pareció un deber de lealtad al señor expresidente Pastrana, al exprocurador, y yo me fui a la casa, y cuando llegaron mis compañeros tuvimos una segunda discusión. Los escuché a todos, tomé nota, discutimos, y les dije a Carlos Holmes, a Oscar Iván, a Iván Duque, a quienes estaban ahí: bueno, después de este ejercicio, permítanme, yo me encierro un ratico a escribir.
Entonces subía a línea y me decía que tienen que hablar ya, que está muy tarde. No vamos a acelerar esto. Despacio, que es un momento muy delicado del país, preferible hablar tarde, pero pensar muy bien esto. Escribimos esas palabritas, Julio. Yo quería quedarme ahí. Y hoy le digo a los colombianos que, hombre, nosotros no habíamos dado esta batalla por temas light. Esperemos que, yo confío que los delegados que el presidente de la República anunció ayer abran la posibilidad de corregir acuerdos. Confío en eso, a pesar de advertencias que me hicieron ayer en el Senado y a pesar de lo que dijo la FARC ayer en La Habana. Yo confío que el país pueda entender que hay una urgencia, que la FARC la entienda, que es la urgencia de no violencia, y que para estos otros temas haya apertura, Julio, que nos escuchen algo. Presidente, con todo respeto, no me contestó la pregunta. ¿Le acepta o no le acepta el café al presidente de la República? Julio, mire, yo creo una cosa. La idea de que esto es un problema, una rencilla de Uribe con Santos, hombre, no vendan más esa idea. Para mí habría sido más fácil, menos desgastante, apoyar al presidente cuya elección apoyé en el 2010, Julio. No vendan esa idea, no crean que esto es un tema de tomarse un café con el presidente de la República. Eso puede dar una foto, pero es que aquí hay unos temas de fondo. Yo no estoy diciendo, se lo digo, si usted me pusiera un escáner en la conciencia, encontraría que estoy desapegado de rencillas, Julio, porque además siento un gran compromiso con los colombianos y con los jóvenes. Yo fui para hacer un análisis semana y se les olvidó todas las universidades donde yo fui a discutir con los jóvenes en esta campaña. Si hubiera sido un tema de rencilla, nosotros no habríamos hecho ese esfuerzo de discusión, de debate. Entonces, una foto es como ¿por qué no sin foto? Sin foto, en privado. Tómese un café con el señor en privado. No, mire, Julio, todo lo que sea conversar sobre el tema sustantivo, pongamos todo el entusiasmo de que esta comisión que nombró el presidente ayer, que se va a reunir con los colombianos, con voceros de los colombianos del no, pongamos la fe de que eso produzca buenos resultados. Para mí lo importante es eso, hombre, algo de apertura del gobierno, algo de apertura. No nos quedemos en el tema frívolo del cafecito, puede ser muy bueno una cosa y la otra. Hay un tema aquí de fondo, Julio. Presidente Uribe, muchas gracias por su tiempo y ojalá que se pueda resolver de la mejor manera para la paz de Colombia las diferencias, pero sobre todo desde la óptica de quienes ganaron el domingo pasado el plebiscito cuando le dijeron no a ese acuerdo de paz. Ojalá que venga el acuerdo y lleve a la paz. Una ñapita muy cortica. ¿Aló, Julio? Claro, presidente. Una ñapita muy cortica, mire. Yo se lo digo a los compatriotas que tantos oyen la W, no. Nosotros nunca nos aproximamos a esto con pretensiones de victoria o con pretensiones o con la idea de la derrota. Lo hicimos preocupados por Colombia. Hoy no tenemos ínfola de victoria. Tenemos preocupaciones por el país y la situación que es difícil sería más difícil si pudiera decirse que por haber ganado el sí todo ya estaría en la Constitución. Créame que nos aproximamos a este tema, a las discusiones con el gobierno, sin ínfulas de victoria, Julio. Nosotros estamos preocupados por el país. Muchas gracias a usted y a la W. Gracias, presidente. Suerte en esas reuniones. Es Álvaro Uribe Vélez, presidente de los colombianos, senador de la República, 8 años presidente de los colombianos, actual senador de la República. Miremos, Laura, un